Uno de los temas centrales que me gusta trabajar en este canal son personajes poderosos, eso ya lo saben de sobra. Me encanta ver cómo se construyen, en base a qué fundamentos de sus universos se sostiene su poder y cómo influye la existencia de estos seres en sus mundos. Pero, ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? ¿Qué pasa con aquellos que influyen pero sin la herramienta del poder? ¿Qué pasa con los personajes débiles? Bueno, hablemos un poco de eso, y qué mejor forma de empezar el año que dar un poco de contraste al canal, hablando de mi arquetipo favorito de personaje débil en el anime, los fraudes. Puedes odiarlos, reírte de ellos, amarlos o incluso respetarlos en ciertos aspectos, pero no cabe duda de que es uno de los acercamientos más interesantes que tiene el mundo del anime para hacer remarcable a un personaje que no destaca en nada más, o al menos parece no hacerlo en un principio. Sin embargo, muchas veces estos supuestos fraudes que basan todas sus vidas en mentiras realmente esconden un gran valor en su interior, y no lo digo por hacerme el chulo. Este arquetipo de personaje generalmente se utiliza, además de como alivio cómico, para dar mensajes sobre integridad, humildad o incluso algunos pueden ser un fraude en un área específica pero destacar en otras, recordándonos que la vida no se basa en un único fin y que podemos sentirnos completos a través de diferentes actividades, y en casos excepcionales, estos personajes llegan a ser realmente cruciales para el desarrollo de sus historias. Es muy fácil llegar a odiar este tipo de personaje. A todos nos da rabia tanto los aprovechados como que uno se lleve el crédito del trabajo de otros, pero personalmente este carácter desagradable a priori creo que es parte de la magia de estos personajes. Algunas veces se ven involucrados en estas situaciones de manera involuntaria y ya sea por beneficios o presión social, existe la necesidad de crear apariencias, y otras veces es totalmente intencional. También es bueno porque ya sea por necesidad o ambición, debemos recordar que no existe un ser humano perfecto, y el contraste que crea ver valores tan importantes en personajes que viven en base a mentiras hace que estos valores adquieran incluso más relevancia que si por ejemplo lo viéramos en un personaje que es un ser de luz todo el tiempo. Por esto me parece tan interesante analizar estas aptitudes, y para esto hay 3 ejemplos perfectos, concretamente 3 de los personajes más famosos de este arqueotipo: Reigen de Mob Psycho 100, King de One Punch Man y Mr. Satan de Dragon Ball. Primero tomemos el ejemplo más famoso y el que personalmente me resultaba más molesto, Mr. Satan. Este es un personaje que vive por y para el espectáculo, y para su suerte o desgracia tiene la impresionante habilidad de estar constantemente en el momento y lugar adecuado, y también la habilidad de ser un charlatán de primera, ganando torneos a bases de trampas y sobornos y llevándose el crédito de todo lo bueno que pasa a su alrededor. De niño yo recuerdo odiar a este personaje muchísimo. Tiene todas las características de alguien que no ha logrado nada en su vida por méritos propios y solo sabe aventajarse de las situaciones en las que se ve involucrado, pero Mr. Satan es el único caso de esa lista que curiosamente no siempre fue así. A ver, en este caso todas las actitudes que tienen poseen un origen. Mr. Satan no siempre fue un farsante, cosa que no se puede decir de los otros 2 integrantes de este video, y de hecho, lejos de ser un farsante, Mr. Satan era alguien verdaderamente exitoso por sus propios méritos. Él legítimamente ganó un torneo de artes marciales en su momento a base de esfuerzo. Obviamente los guerreros Z no estaban presentes ese año, pero no quita que fue el campeón del mundo, y la fama de este tipo llegó a un punto de locura que era como si combinaras a todas las superestrellas actuales en una sola mega estrella mediática. Así de grande era Mr. Satan. Era tan grande y había tanta expectativa a su alrededor que el tipo verdaderamente se creyó su propio mito. Vamos, que tenía la percepción de la realidad completamente alterada, tanto la percepción de sus propias habilidades como la del resto de las personas. Por eso, cuando Cell llegó y empezó su torneo, a base de puro ego y arrogancia, Mr. Satan creía que le podía ganar fácilmente, mostrando en esta pelea una arrogancia súper desagradable y altanera que no ayudaba en nada a que todo el cast principal de personajes lo odiara por igual, y como no, esta imagen solo puede crear rechazo hacia el espectador. Llegó un punto en el que incluso el maestro Rochi y Piccolo esperaban que muriera durante esta pelea por dárselas tanto de payasito. E incluso después de recibir la paliza de su vida, el tipo no puede admitir que no estaba al nivel. Pero ya no porque lo crea, sino porque tiene una imagen que mantener. Frente a la mirada de todo el mundo y la perspectiva que tienen de él, Mr. Satan realmente no tenía de otra más que hacer las apariencias, aunque de nuevo no quita lo desagradable de la situación.
Y tampoco quita que fue por su puro ego que llegó hasta este punto, pero ¿realmente se le puede culpar de querer mantener su imagen? De hecho, más adelante en la misma saga, Mr. Satan demostraría que es bastante valiente al llevar a la cabeza de Androide 16 ante Gohan, a riesgo de literalmente morir, dejando de lado su ego y aceptando su responsabilidad en algo mayor como lo es contribuir a la derrota de Cell. Y de hecho, este evento es el que lleva técnicamente a la transformación de Gohan y la posterior derrota de Cell, así que sí. Técnicamente la Tierra se salvó por Mr. Satan, pero como buen ególatra sin escrúpulos, el tipo se lleva el crédito de una forma muy descarada. Pero hey, fue clave salvar al mundo, su recompensa es mantener su imagen frente a las cámaras, al menos eso más o menos se lo merece. Y ya de paso, luego de este evento se eleva un poco esa percepción alterada de la realidad, y cuando se entere que los Guerreros Z participarán en otro torneo de artes marciales, casi que se caga encima, porque ya no es tan arrogante como para creer que le gana a cualquiera. Y este detalle es muy importante para más adelante también, porque en el arco de Buu veríamos la verdadera cara de Mr. Satan. En primera instancia tenemos el detallazo con el Buu gordito cuando se encuentra con Mr. Satan. El tipo estaba en una racha de asesinatos loquísima, y claro, el campeón de la Tierra es quien debía de tenerlo en ese momento. Luego de varios trucos baratos de acabar con él, que Buu ni siquiera se enteró de que eran maliciosos, un día Buu trajo un perrito a su casa. A través de este perrito, Mr. Satan es el primer personaje que vio la verdadera naturaleza de Buu, al menos en esta versión. Y es que aquí no era puramente maldad todavía. Y con este conocimiento, Mr. Satan hace una tontería, pero una tontería que ninguna persona o guerrero Z había intentado. Le pide amablemente a Buu que deje de matar personas, así de simple, y Buu lo acepta. Es un momento tontísimo, pero nos habla de la mentalidad de Mr. Satan, pudiendo razonar y mediar una solución a través de su carisma cuando hace falta. Y de nuevo, técnicamente está cumpliendo su función de protector de la Tierra y evita que Buu mate a más personas. Realmente se gana su título este tipo. Y esto es algo que reconoce incluso Piccolo, quien pasa de querer que lo maten a reconocer que realmente tiene valor al intentar proteger a su manera a las personas, dentro de las posibilidades de un humano, claro. Porque es que, a ver, el pobre hombre está rodeado de personajes de Dragon Ball, literalmente además, y ni siquiera sabe usar el ki. En su momento él fue la persona más fuerte del mundo, o al menos creía legítimamente que lo era, y ahora pasa a ser una hormiga viendo cómo pelean dos elefantes y aún así encuentra formas de ser útil. Cuando Mr. Satan reconoce su posición, no es que deje de ser un arrogante que toma el crédito por todo, porque la gente tampoco cambia de la noche a la mañana, pero al menos pasa a ser más consciente de su propio rol. Y de hecho, hay un paralelismo muy chulo cuando pelea con Kid Buu y cuando pelea con Cell. La pelea con Cell era la presentación de Mr. Satan. Básicamente el tipo va lleno de ego hasta las orejas, creyéndose en todas las instancias sus mentiras y las mentiras que el público creaba sobre él. Estaba peleando además frente a cámaras, todo el mundo lo estaba viendo, y cuando le dan una paliza sigue intentando mantener su imagen aún a las malas. Es un acto de puro ego, pero contra Kid Buu todo esto es diferente. Ahora Mr. Satan sabe perfectamente que es una hormiga, y en este terreno, aún así, se atreve a plantarle cara para ganar tiempo para Goku y Vegeta, al menos como buenamente pueda. Esta vez no hay cámaras, no hay un ego involucrado, es verdaderamente Mr. Satan peleando no por su imagen, sino por salvar la Tierra, que ya estaba destruida también, así que tampoco iba a haber nadie que reconociera su valía. En este momento Mr. Satan ya era un verdadero héroe, o sea, sabía que se dirigía a una muerte segura y lo único que iba a hacer era ganar tiempo sin que nadie lo reconociera, sin fama de por medio, y aún así peleó. Más tarde, cuando Goku iba a utilizar la Genki-Dama y las personas de la Tierra se negaban a prestarle su poder, Mr. Satan convirtió esa imagen y fama que tenía en base a mentiras en una herramienta para acabar con la amenaza de Kid Buu y de nuevo proteger a la Tierra, cumpliendo su papel por tercera vez. Por si fuera poco, ganándose de paso el reconocimiento también de Goku. Y además Mr. Satan arriesga su vida nueva vez para salvar a un inconsciente Vegeta del rango de la Genki-Dama. El tipo en toda regla es un verdadero héroe para el final de la saga de Buu, y si bien el ego y charlatanería pueden resultar desagradable, es innegable que en última instancia el tipo cumple, y ha sido una pieza clave para que la Tierra siga en pie. Además, Mr. Satan por sí solo es muy capaz, pudo acabar con dos personas fuertemente armadas a mano limpia en la saga de Buu, y si los guerreros Z, especialmente Gohan que es su nuero, le hubieran enseñado al menos el manejo básico del ki como a Videl, me atrevo a decir que Mr. Satan pudo haber sido realmente útil en combate también. ¿Alguna vez te has sentido como un fraude?
como que llegaste a un lugar opuesto y realmente no te mereces estar ahí y no sabes ni cómo lo hiciste. Bueno, Mr. Satan no siente esto porque realmente buscaba su puesto de fama y gloria, pero el próximo personaje a analizar sí que lo siente, King de One Punch Man. A pesar de compartir el título del hombre más fuerte del mundo con Mr. Satan, este tipo no podría ser más diferente. Lo que uno estaba buscando activamente, el otro lo tiene arraigado casi como una maldición que intenta evitar. King y Mr. Satan son maneras contrariadas completamente de crear el mismo arquetipo de personaje. Ambos están en el mismo punto, pero por razones completamente diferentes. Mientras que Mr. Satan vivía dentro de sus mentiras y fama y las gozaba de verdad, a King se le impusieron desde afuera, viéndose constantemente involucrado en peleas, accidentes y catástrofes en las que indirectamente se quedaba con todo el crédito, hasta el punto que la gente literalmente se inventaba historias sobre él que nunca pasaron, como un tipo inventándose que una vez paró un meteorito que hubiera destruido todo el sistema solar, y solo por este misticismo a su alrededor le dieron el rango de héroe de clase S, sin ni siquiera tomar las pruebas, solo por el mito que se creó. La vida de King es toda una bola de nieve que se salió de control demasiado rápido, tanto que ni él sabe cómo fue a parar a tanto. Todo se salió de sus manos de tal manera que sin darse cuenta en cierto punto, su posición ya lo obligaba a mantener el silencio e intentar mantener la mentira, porque si salía a la luz tenía miedo de ser odiado por todo el mundo, no quería decepcionarlos. A base de pura mala suerte o buena suerte, dependiendo a quién le preguntes, el tipo se convirtió en la persona más fuerte del mundo, siendo un ser humano común y corriente. Con el estrés que debía tener encima King, me parece hasta normal que su corazón lata tan fuerte que lo confundan con el inicio de un ataque especial, porque a la mierda, me da pena el peso que tiene que cargar el pobre King. Pero de nuevo, este en principio parece ser un recurso cómico de ay que risa, en verdad es débil, pero la obra no lo desperdicia. Estos personajes tienen mucho potencial y King termina aprovechándolo enormemente, tanto el título como la fama, e incluso para mí llega a ganarse el puesto de héroe de clase S. Un ejemplo menor de esto es cuando llama la atención del cien pies anciano que estaba destruyendo la ciudad para que Saitama lo mate. Es cierto que solo hizo de cebo, pero al fin y al cabo arriesgó su vida y utilizó la importancia de su nombre para salvar una ciudad. Y aunque su título llegara por pura suerte, cada vez que King tiene un monstruo o delincuente enfrente, de una u otra forma el tipo sale victorioso. A veces se rinden simplemente por el aura de 10 millones que desprende King, y otras veces solo verlo en el campo de batalla hace que otros héroes tomen iniciativa y se sientan confiados. Después de todo, tienen al hombre más fuerte del mundo de su lado. Y claro, también está la cantidad desquiciada de suerte que se carga a sus espaldas, pero la cosa es que en su puesto, aun siendo un farsante, el tipo funciona como un símbolo. En el arco de la Asociación de Monstruos, por ejemplo, aún muriendo de miedo por dentro, consigue ganar tiempo para los héroes y debatiblemente, King es la razón de que la mayoría de los héroes hayan salido con vida de ese arco, porque gracias a su intervención dio tiempo a que Garou acabe con todos los monstruos, recordando de nuevo que King es un tipo normal, que en este momento se planta ante un ejército de monstruos que bien podrían destruir un continente cada uno. Aunque King iniciara como un fraude, a lo largo del tiempo termina realmente adoptando el nombre del hombre más fuerte del mundo como un símbolo. Pero volviendo al tema del fraude, aquí también empatizo mucho con King. El tipo, luego de todo esto y de aceptar su posición, busca activamente hacerse más fuerte para por lo menos poder cumplir. Busca consejo, entrenamiento de otros, pero todo el mundo se niega, ya que, bueno, técnicamente King es la persona más fuerte que existe. ¿Para qué quiere hacerse más fuerte? Nadie quiere entrenarlo. El problema de King en toda la obra es que vive en base a las expectativas de la gente. De hecho, eso mismo, depender de las opiniones de otros, es lo que terminó llevándolo a esa posición que tanto odia. Y tal vez creas que es algo de cobardes hacerlo, pero tampoco creo que se le pueda culpar verdaderamente. Además, creo que todos en algún momento hemos vivido en base a las expectativas de otros, queramos o no. En este momento es Saitama quien le da el mejor consejo posible a King. Le dice que se vaya a levantar peso. Es una frase simple,
tanto como el propio Saitama, pero también es su forma de decirle a King que deje de buscar su mejora personal a través de otras personas, y es un detonante para que el propio King entienda que su mejora personal depende solo de él. Irónicamente, King también le había dado un consejo similar a Saitama en el pasado. Cuando Saitama le explicó lo aburrido que es ser tan fuerte, King le dice sobre las tantas otras cosas que podría hacer en su vida, y las tantas otras áreas en las que no ha mejorado nada y hay muchas personas mejores que él. Es irónico también que sea King quien derrota a Saitama en un área aparte como lo son los videojuegos, hasta el punto de frustrarlo. De nuevo, estos personajes son mucho más que un simple alivio cómico. Y bueno, la historia de King todavía no está terminada y tampoco me parece necesariamente el mejor ejemplo de esto. Es muy bueno, pero el mismo autor tiene una obra en la que trata este tema mucho mejor. El que para mí es el mejor ejemplo de este arquetipo, sin dudas, es Arataka Reigen. A diferencia de Mr. Satan o King, quienes quieren o se vieron envueltos en sus mentiras de manera casi involuntaria, Reigen es un personaje que no solo abraza, sino que creó desde el fondo sus propias mentiras. Él siempre tuvo la intención y es consciente de que es un fraude. Y además del peor tipo, engañando a la gente para hacerles creer que es un psíquico y darles soluciones falsas a cambio de dinero. Vamos, un estafador en toda regla. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar de Reigen, pero me quiero enfocar en una en particular, y es en cómo este personaje deconstruye la idealización del poder y el talento. Porque el tipo sí es un estafador y abraza esta idea hasta un punto que da rabia, pero debajo de todo eso hay un ser humano íntegro de corazón. Primero decir que me encanta cómo One, el autor, enfoca sus ideas del poder. Por lo general, cuando hablamos de personajes poderosos, nos enfocamos mucho en ese ámbito de ellos y es lo que más brilla. Y el mensaje que transmite a la audiencia muchas veces es el de las ansias de ser más talentoso o especial que el resto, que tal vez si fueran así y tuvieran esa cualidad, pues serían mejores personas. Pero en Mob Psycho, Reigen se encarga de desconstruir esta idea, ya que trabaja como un contrapunto para Mob. Mob es un dios en temas de poder psíquico, pero nada bueno en otras áreas de la vida, mientras que Reigen es simplemente un tipo cualquiera, pero que tiene un montón de carisma, y si bien vive de estafas, en el fondo tiene un sistema de moral muy bien establecido. La cosa es que Reigen toma a este niño Mob como su supuesto pupilo. Básicamente lo que está justificando es que Mob haga su trabajo de falso psíquico. Algo importante es que Reigen en ningún momento o punto de la historia envidia o ansía los poderes de Mob, ni siquiera cuando realmente los necesita, porque Reigen en el fondo sabe que este talento no lo completaría como persona. De hecho, no haría de nadie mejor o peor persona solo por tenerlo. Y tampoco por tener cierto don o talento, tienes que vivir tu vida en torno a lo que las personas esperan de él. Y estos son mensajes que se plasman muy bien en Reigen y sobre todo al final del arco de la séptima división de Garra, donde Mob es llevado al límite, con el propio Reigen herido y Mob a punto de dar su 100% por pura rabia y hacerle quién sabe qué a los villanos de este arco. No necesariamente porque Mob quiera, sino porque siente que por tener este poder debe usarlo. Mob no es alguien violento para nada, por el contrario, es el que más sufre cada vez que tiene que lastimar a alguien, y Reigen sabe esto perfectamente. Y a costa de lo que podría ser su propia vida, Reigen le ruega a Mob que no lastime a estas personas, no por ellos, sino porque sabe que Mob lo pasará peor si es que los llega a matar y tal vez no se recupere de eso. Reigen le explica a Mob que a pesar de haber nacido con este poder, está bien que corra a veces y necesita conocer sus limitaciones, no necesariamente porque Mob no pueda acabar con ellos, no me refiero a este tipo de límites, sino a los límites como persona que tiene, las líneas que este niño no debería cruzar si quiere vivir su vida plenamente. Esto hace que Mob libere sus poderes, pero en lugar de rabia, lo hace en forma de gratitud hacia Reigen y lo cubre con su energía, quien gracias a esta humilla en todo sentido a los miembros de Garra con la misma deconstrucción de la idealización del poder que he mencionado. Este grupo Garra son un montón de adultos disfrazados que exigen respeto y admiración simplemente por tener poderes, más nada realmente. Y una vez le quitas eso, lo que te queda es nada, un vacío.
porque son personas que basaron todas sus vidas en el talento que tenían sin nunca cultivar lo que había detrás de ese talento. No hay un ser humano detrás de ellos, viven en base al poder que tenía. Y aquí Reigen hace un punto muy importante, y es que si incluso un tipo normal como él los puede derrotar con esos poderes que los hace tan especiales, ¿qué realmente los hace a ellos eso como persona? Si todo lo que tenían dependía de ese estatus glorificado, de su fuerza, el éxito y la admiración, ¿qué les queda? Al fin de día, tanto el éxito, la admiración y el estatus son cosas por las que tienes que trabajar, no te las va a dar nadie por haber nacido especial. Y es cierto que aquí técnicamente Reigen tenía los poderes de Mob en este momento, así que tampoco es que hubiera sido un tipo normal cuando lo hace, pero tampoco hay psíquicos en el mundo real y el mensaje sigue ahí. Entonces se entiende el impacto de lo que dice. Y de nuevo, aún después de tener los poderes de Mob, en ningún momento Reigen vuelve a quererlos o ansiarlos en lo más mínimo, porque sabe que esto no cambia nada a la persona que es, incluso si estos le solucionarían básicamente la vida con su trabajo. Reigen podrá ser un estafador y un fraude en su vida laboral, pero como persona, es uno de los seres más auténticos que hay en el mundo del anime. El tipo sabe lo que es de pies a cabeza y sabe perfectamente lo que constituye la integridad de una persona. Irónicamente, aún cargando este mensaje, Reigen no lo termina de internalizar. El tipo es la encarnación viviente del síndrome del impostor. No importa lo que haga, que tan bien le vaya o a cuántas personas ayude, siempre se siente como un impostor, siente que no es suficiente constantemente. Y a ver, es cierto, es un estafador técnicamente, pero Reigen tiene mucho más en el fondo. La idea de que su éxito no es por sus esfuerzos, sino por la suerte, lo persigue constantemente. E incluso en un momento cuando se separa de Mob y empieza a emprender un montón de negocios, no consigue sentirse completo. Mantiene el sentimiento de que en cualquier momento todo caerá encima de él, incluso las cosas que ha ganado por su mérito. Con el paso del tiempo y algunos capítulos hay varios eventos que llevan a que se desenmascare su farsa. Reigen termina aceptando este sentimiento ya que no tiene de otra. Todo el mundo sabe que es un impostor. Nada de lo que él puede hacer puede convertirlo en la persona que hizo creer a otros que es, pero todavía no entiende el punto. Está ignorando el mensaje que él mismo había creado unos cuantos capítulos atrás. Pero sería su pupilo quien se lo iba a recordar. En un punto, luego de que todo lo de Reigen salga a la luz, este le pregunta a Mob, la única persona cuya opinión verdaderamente le importa, si sabe lo que es él realmente. Claro, Reigen aquí tenía miedo de que Mob le dijera que es un impostor, que se lo echara a la cara y que todo se terminara de destruir para él. Pero Mob le contesta que lo supo desde un principio, y los miedos de Reigen se hacen incluso físicos. Su cuerpo tiembla, aprieta la mano, porque siente que el peso de ser un impostor o de creer que lo era está a punto de aplastarlo de parte de la persona más importante en su vida. Pero en lugar de eso, Mob, quien sí recuerda el mensaje de Reigen, le responde: entre tanto poder y tanta tontería, a veces olvidamos lo que realmente hace valioso a los personajes, ¿no? Bueno, hasta aquí el video. Antes de terminar, quiero enviar un saludo y agradecimiento a los mecenas de Patreon de este mes, que apenas ha iniciado el proyecto y ya se está notando un montón el apoyo. Así que saludos a DS Aren de los Hechiceros de Tercer Año, a Jenny de la clase especial, a Sergio Gaitan de los Cazademonios y a Rotmars o Happy Rotmars Luke del rango Slayer. Esperen prontos los proyectos de Patreon aquí en YouTube también. Y ahora sí, sin más que agregar, chao.